Bueno, muy bien, pues vamos a empezar un poco el ciclo de entrevistas para el blog Kitsune. Y nuestro tema principal es el estilo de vida, la forma de vivir, decir un poco el estilo de vida de forma más consciente, como solemos hacerlo. Entonces pensamos que algo muy importante es todo el tema de, no sé, llamarlo espiritualidad o llamarlo a un tipo de atención plena, todo ese tipo de ideas que proceden de Oriente, porque realmente se puede adaptar a la vida occidental. Creemos que es fundamental para ese tipo de decisiones. Entonces, queremos un poco comentar el tema contigo, hablarlo, y quizás empezar viendo un poco cómo empezaste a interesarte por todo este tipo de temas, de sabiduría oriental, de espiritualidad, etc. Bueno, aunque sea por no seguir el protocolo, quiero agradecer a todos los que me habéis invitado a esta charlita tan simpática, tan agradable, con este té tan rico, con esta fruta tan excelente que ha hecho aquí Paco. Y a hablar de una temática que yo creo que es muy importante, porque como también se ha apuntado por aquí, hay mucha moda con todo esto, y aquí quizás hay que clarificar algunas cosas y ver cómo lo entroncamos también en nuestro trabajo como psicólogos. ¿De dónde surge esto? Bueno, la pregunta que me hacía Paco era que cómo surge mi interés por el mundo oriental. Siempre me han atraído las culturas distintas a la nuestra. Sabes que he viajado mucho. Y esto me viene desde que era pequeñito, que leía muchísimos libros de viajes. Y entonces siempre estaba haciéndome preguntas sobre esas culturas que eran muy diferentes a las nuestras, ¿no? Pero luego me influyó, también cuando era estudiante de psicología, las lecturas que hice de Nietzsche, que fueron, bueno, me enteraba de la 10ª parte de lo que leía, pero ciertamente Nietzsche siempre, en ese arrebato que tenía contra todo, salvaba el budismo. Y yo me preguntaba por qué salvaba el budismo. Entonces en uno de sus libros decía que el budismo era una higiene de la mente y del cuerpo. Eso me llamó muchísimo la atención, ¿no? Seguí leyendo, mi contacto con Oriente era puramente teórico, de libros, nada más. El año 93 me enrolo en una expedición al Himalaya, una expedición ligera, y hacemos una subida al Imyatse. Claro, en todas las marchas de aproximación íbamos pasando por poblados donde había templos, y a mí aquello, recuerdo, en uno de los templos, que estábamos frente al Lama Dablam, a 4.200 metros, ya pasado ese nivel. Cuando llegábamos al poblado, había un templo, y mientras los sherpas montaban las tiendas, que íbamos a quedarnos allí a comer por aquel sitio, pues me quité las botas y entré al templo. Y quienes me conocen saben que yo soy fotógrafo de toda la vida, hacer miles de fotos. Me quedé tan impactado con los monjes allí tocando instrumentos, cantando, que no hice ninguna foto. Y salí de allí diciendo, bueno, ¿esto qué es? Esto aquí hay algo... ¿Esto de qué va? Después proseguí con mis lecturas teóricas, en fin, la cosa... hay un punto de inflexión en el año 2000, que es cuando entro en contacto ya directo con el Zen y con el yoga, con las dos cosas prácticamente al mismo tiempo. En Jikoan, un centro Zen que hay aquí en la Alpujarra, allí conozco a Francis Chauvet, que desde entonces viene siendo mi maestro Zen. Él se formó con Thich Nhat Hanh, un maestro muy conocido, por lo cual las enseñanzas que yo he recibido es un Zen mezclado con el budismo theravādico del sur de Asia. No es un Zen japonés, que es muy militar.
tal, muy rígido. Que es más mahayana, ¿no? No es el budismo. Mahayana es una cosa, el Zen, el Mahayana son tipos de budismo. No es el budismo Zen. No es el budismo Zen. Y entonces ahí recibo las enseñanzas de Thich Nhat Hanh y ese tipo de Zen. Y desde entonces yo vengo practicando con mucha regularidad y haciendo retiros, lo que se llama en el Zen un sesshin. Sería parecido a lo que la gente llama un vipassana, que es otro término. El vipassana es un término sánscrito y el sesshin es el término japonés, que es un retiro prolongado durante muchos días que está en silencio, en trabajo en el campo o allí en la comunidad donde estás inserto, ¿no? Y al mismo tiempo entro en contacto con Juan Carlos Márquez, que fue uno de mis maestros de yoga, siempre ha sido uno de mis maestros de yoga, y en un momento determinado solicito entrar en la formación de profesor de yoga en Sabana, en Sevilla, y paso 4 años donde conozco, entre otros, a Carlos Fiel, que es un poco la persona que introduce el yoga en los años 70 aquí en España, y que durante 20 años trabajó con Krishnamacharya, que Krishnamacharya ha sido uno de los padres del yoga para Occidente. De manera que mis dos grandes influencias han sido, por un lado, el Zen del sureste asiático, tipo Vietnam, como el de Thich Nhat Hanh, y luego el yoga muy basado en Krishnamacharya, un yoga muy donde el Hatha Yoga, el yoga físico es importante, pero también está la vía de crecimiento personal. Durante 4 años he estado trabajando duro en ese tema y completé mi formación como profesor de yoga haciendo una tesina sobre Oriente y Occidente con el tema de la neurociencia, el yoga y esas temáticas que siempre me han interesado. Así que esa es un poquito la historia, ¿no? Hay una parte, yo creo que como la mayoría de la gente, que es una aproximación teórica y luego ya empiezas un cambio vital, porque esto no son libros. Yo siempre le digo a la gente, te puedes leer 500 libros sobre natación, pero el día que te caiga una piscina te ahogas. Y aquí pasa igual, o sea, si nos quedamos solo con el hemisferio izquierdo leyendo libro, pero no hacemos una práctica y una implicación en lo que supone esta práctica, no estamos haciendo realmente. Estamos haciendo una actividad intelectual muy interesante, pero no nos va a aportar nada en la esfera personal. No va a ser fructífera, sí. No. Entonces, quizás uno de los temas que más nos interesa, efectivamente, cómo se pasa de esa filosofía, de esa forma de ver la vida, a la práctica, y la práctica además en un tipo de vida como el tipo de vida nuestro, el tipo de vida en Occidente, que no es el tipo de vida para el que inicialmente al menos estaba pensado, estaba dirigido. ¿Cómo es el proceso? Dice que es un proceso que lleva tiempo, ¿no? ¿Cómo es el proceso para aplicarlo a la vida diaria y cómo es la vida diaria cuando se tienen en cuenta estas ideas? A ver, el proceso lleva tiempo. Es decir, el proceso se inicia, en el Zen se dice que el maestro aparece cuando tú lo buscas y que hay un momento en el que cuando necesitas aparece un maestro. Y en ese momento empiezas a implicarte en ese cambio de vida. Te das cuenta que toda la teoría te sirve de poco. O sea, el saber la diferencia entre el budismo Mahayana y el Theravada, eso, aquí no te sirve. Eso tienes que tener a alguien que te dirija. Es imprescindible tener a alguien que te dirija y practicar. Entonces, la práctica se va colando en tu vida de manera sin que te des cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Pues que de manera espontánea aprendes a no reaccionar. En el fondo tengo la impresión de que los conductistas algo de razón llevaron cuando dijeron que aquí dentro había un sistema ER. Realmente tenemos una enorme capacidad, una forma de... Generalmente somos reactivos en nuestro mundo emocional, personal. Y la práctica de la meditación, el adentrarte vitalmente en todos estos procesos te hace ser menos reactivo. Poner distancia y en ese momento contemplar las cosas desde una perspectiva diferente. Tú estás más en paz y quienes te rodean también están más en paz. ¿Puedes poner un ejemplo, por ejemplo, de esa no reacción en la vida diaria? ¿Cuál lo tenemos?
cualquier deseo nuestro que no se cumple. No, de acuerdo. Que eso ocurre continuamente, siempre estamos inmersos en deseos. Uh-huh. No se cumple un deseo y en ese momento reaccionamos agresivamente contra la persona que bloquea la consecución de un deseo. Hasta que tú te puedes parar y dices, ¿es real lo que está pasando aquí? ¿Qué ocurriría si la otra persona, si el planteamiento de la otra persona fuera el verdadero y no el mío? Voy a respirar porque estoy sintiendo que está brotando en mí la ira. No es que no te enfades, y a veces hay que enfadarse y no pasa nada, ¿no? Simplemente que ese tipo de estados emocionales no te arrastren. Y en situaciones donde podemos presentar ira, que son muy frecuentes a lo largo del día, eso es muy importante, que tú pongas un poco de respiración entre el estímulo y la respuesta. Eso es lo que los conductistas nos dijeron. Entonces, metiendo un poquito de respiración, las cosas se paran. Y todo eso, como dice Jack Canfield, un autor del que luego podemos hablar un poquito. Canfield tiene un libro que se llama Del éxtasis a la colada, que es un libro de lectura obligada. ¿Cuál es el mensaje que transmite ahí Jack Canfield? Pues que de nada te sirve estar en éxtasis así en tu casa meditando 5 horas al día si luego te peleas en cuanto te subes en el coche con el primero que te encuentras. Es decir, que todo esto lo tienes que llevar a tu vida diaria. No es algo nuevo, esto viene en la filosofía oriental, la historia del Cacuán, del vaquero que va buscando al buey, que era un cuento taoísta. Cacuán, un monje y pintor zen del siglo XII, del siglo XII o del siglo XIII, no recuerdo muy bien, pero retoma la historia y la vuelve a pintar. Y añade 2 cuadros que van más allá del taoísmo, que es lo que hace el budismo. El taoísmo, una vez que alcanzas el círculo y lo cierras, ya has terminado. Y Cacuán lo que dijo, pues, siguiendo su tradición budista, es no. Ahora tienes que volver a tu pueblo y entrar al mercado. Y en el mercado, cuando veas al borracho, tienes que ver al Buda. Eso es muy difícil. Porque eso significa que la gente que nos fastidia o que no nos gusta, pues tenemos que buscar ahí, pensar que también son Buda. Y que nuestra actitud tiene que cambiar. Repito que no es fácil. Pero eso poco a poco, a ver, no es que digas de un día para otro, ya no me peleo, eso no existe. Son procesos que van ocurriendo lentamente. Pero que en un momento determinado tú te das cuenta que has reaccionado de una manera muy diferente a como venías reaccionando desde hacía 20 años. Es algo.